Buenas tardes, buenos días a todos. Una vez más, me da mucho gusto tener la oportunidad de vincularme con ustedes a través de este medio, en esta que es una de las semanas complejas en el tránsito de esta crisis pues, de salud por la que todos nosotros hoy estamos atravesando. Y en este contexto de nuestro resguardo domiciliario, que bueno, nos ofrece la oportunidad ideal, aunque evidentemente trátase de algo muy complejo para todos, de aprovechar esta condición y circunstancia como una que nos facilite pues hacer retiro e involucrarnos también con nuestra práctica contemplativa. Espero que todos se encuentren bien. Tenemos ya algunas personas, poquitas dentro de el mandala de la comunidad de Casa Tibet, que han sido infectadas por el coronavirus, para las que pues hacemos plegarias para su pronta y fácil recuperación. Eh, para todos es muy importante, de ser posible, mantenernos en nuestro resguardo domiciliario, especialmente este par de semanas que se piensa pues nos encontramos en el periodo de mayor peligro y contagio, y los que tengan que salir para llevar a cabo diferentes actividades, hacerlo pues con todas las precauciones sanitarias que sean posibles. Les pido a todos que tengan esto muy presente. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra sesión de la yoga de las 9 respiraciones, la práctica de los pensamientos que nos orientan al despertar, el refugio, y después vamos a reiniciar este ciclo de prácticas contemplativas que he venido recomendando para este tiempo de dificultad a la comunidad de Casa Tibet, específicamente la práctica de refugio, el Guru Yoga de Shakyamuni Buda, ¿sí? Así que iniciemos con nuestra sesión de meditación. Para la misma, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento de ansiedad y tensión, relajémoslo. Imaginamos cómo nuestro cuerpo se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central y los dos canales adyacentes. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo de bambú. Parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. Consolidemos la visualización. Nos concebimos como una silueta luminosa y translúcida, con la forma y la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En nuestro medio, el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central y los dos canales adyacentes. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Parte de la apertura de Brahma, ahí se abre como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente de la columna vertebral hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se redondea y cierra como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales. El masculino, el lunar, de color blanco; el femenino, el solar, de color rojo.
En el caso de los hombres, el masculino a la derecha del central, en el caso de las mujeres, a la izquierda del mismo. Con ello en mente, ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Recordamos su objetivo, el permitir los vientos kármicos se mezclen con el viento de sabiduría en el canal central y a través de ese medio se produzca la emergencia de una mente más útil, atenta, concentrada, menos dualista. Al ejecutar la práctica, tengamos presentes sus respectivas visualizaciones. El intentar simultáneamente saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al final del ciclo de la inhalación, practicar por un momento la retención de la respiración. Hacerlo en el contexto de la mecánica propia de la respiración, del ánfora o la vasija. Voltear la atención sobre de sí misma. Intentar reconocer y señalar la expresión no conceptual de la mente, la discontinuidad natural de este proceso y descansar en esa sensación, en ese reconocimiento por un momento, a la medida de nuestras posibilidades libres de elaboración conceptual. Exhalar fuertemente, como liberando un fardo. Permitir de nosotros salga aproximadamente el 30% del oxígeno presente en nuestros pulmones. Pausar por un momento antes de inhalar y una vez más reconocer la discontinuidad conceptual de la mente, descansando en este reconocimiento por un momento. En el último ciclo, llevar a cabo la conocida respiración de la gran vasija, la práctica del Bumpachen. Con ello en mente, ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. El puño de Vajra. Transitemos a la fase de la estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre la misma. Con suavidad y naturalidad volteemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el soporsueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la mañana o tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite detonar a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos a esta dimensión y faceta de la práctica. Reforcemos la estabilidad de ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre este movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente, acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello, observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, así como su fragilidad, lo fácil que es perderla. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia, como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo, por lo que concierne a nuestra meta ulterior finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental, lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la mente, sus impresiones, hábitos y tendencias.
Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, como nuestro futuro será el efecto de nuestra actividad presente, como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así en significativo, haciéndonos del todo plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, indudablemente de la experiencia por la que en estas transitamos. Finalmente, señalemos a las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Hagámoslo no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomemos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomemos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los liberados y los bodhisattvas, pero también indirectamente aquella constituida por la de los amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y tomemos refugio en el ama, la primera de las tres raíces, la que nos aporta y confiere inspiración, nuestro vínculo para con el Dharma, el punto en donde simbólicamente sus cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmemos, Lamala Kyabsun Sanjela Kyabsunchio, Chula Kyabsunchio, Genduna Kyabsunchio, Lamala Kyabsunchio, Sanjela Kyabsunchio, Chula Kyabsunchio, Genduna Kyabsunchio, Lamala Kyabsunchio, Sanjela Kyabsunchio, Chula Kyabsunchio, Genduna Kyabsunchio. Asentemos nuestra intención, que es la de escuchar con atención y concentración. El hacerlo con la motivación de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Así transitemos ahora al Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Para ello comencemos con la meditación de la vacuidad. Recordemos a la misma como indispensable en la fase inicial de la práctica del sendero del diamante, de la yoga del mentor, en este caso, o de la deidad, arquetipo búdica o aspecto de sabiduría del despertar. Concibamos como todo nuestro entorno se disuelve y desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta, el universo, infinitos mundos. Así también nuestro cuerpo o forma física, con base en la cual comúnmente construimos, edificamos nuestro sentido de identidad personal. Esta también se diluye y desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento, libres de elaboración conceptual. Transitemos ahora a la fase de creación o de generación del sendero del diamante, del Guru Yoga, la práctica de la unión con el mentor espiritual, para nosotros Shakyamuni Buda.
Imaginemos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a metro y medio, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía, que en el camino y sendero espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado que representa la realeza, el estado y condición lúcidas de la mente, su natural dignidad. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, que simboliza nuestra naturaleza búdica, sobre la que aparecen un disco lunar y solar en forma de cojines, que representan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda, las dos acumulaciones. Sobre la misma se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, también luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, la síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener. Se encuentra sentado en la postura adamantina, la de la flor de loto, sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. Su mano izquierda descansa sobre de su regazo con la palma hacia arriba, representando así el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, con ello la plena funcionalidad mental. Sobre la misma la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el elixir de la sabiduría y la larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los grandes seres o mahasattvas, despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, simbólica de la actualización de las actividades liberadoras, de la energía y la cognición adamantina de un Buda. Y como todos estos grandes individuos o seres, despliega las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, a su vez simbólicas también de la maestría de las 6 perfecciones. Con ello en mente, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Imaginamos cómo Shakyamuni Buda nos sonríe, se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que ahora, tanto individual como colectivamente, nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, Dakas, Dakinis y protectores, Yiram Shavakas, Pratyeka Budas Yogis y Yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos que comprenden a la existencia cíclica o la vida condicionada. El reino del deseo, en el cual hoy moramos, el de la forma y el sin forma. Todos estos se manifiestan dotados de la preciada plataforma humana y se ven animados por el espíritu de la emergencia definitiva o la renuncia, que en nosotros hoy al mismo tiempo contagian y detonan. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. El mismo se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Al arribar al campo del mérito, en el mismo propicia una honda y profunda transformación. En consecuencia, todos los Budas y Bodhisattvas se transforman en la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. La similitud en las cualidades propias del despertar en todos los Bodhisattvas y Budas. De estos irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que sentimos descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente de interactividad entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que se funden en la figura central de Shakyamuni Buda frente a nosotros, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. En la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza y representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración.
Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo, arrastra y elimina sus impurezas y limitaciones. Dividamos esta aproximación y proceso en tres etapas. La primera concebimos como nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros de nuestro cuerpo llano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa, imaginamos, se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, quizá como nuestras debilidades genéticas. Pensemos hoy en especial en aquellas que nos vulneran al contagio del COVID-19. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas, como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al abandonarnos también se vierte, se diluye en la tierra, opera en esta como una especie de nutriente. En la última fase imaginamos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales también se purifica. Sale de nuestro cuerpo como miriadas de alimañas que se diluyen y desvanecen en el vacío. Este néctar de purificación nos inunda, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En su superficie emergen esferas oscuras que representan estas limitaciones físicas y se diluyen en el vacío. Miriadas de limañas nos abandonan y nuestro cuerpo irradia luz y claridad de tinte y color blanco. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. El arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura de la triple joya, la necesidad de cultivar una mente altruista, la bodhicitta, de corregir el daño que a través del cuerpo hayásemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba OM dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos como nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento, libres de elaboración conceptual. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración.
Recordamos, representa la perfección de la sabiduría, asociada a la comprensión de la vacuidad del surgimiento dependiente. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros una vez más como un espeso néctar que nos satura e inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo, que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Al arribar a la cabeza, estas esferas se derraman por ojos, oídos, boca y nariz y se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, recordándoles, señalándoles como el corazón de la purificación. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración conceptual. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y emocional. Del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante. Recordamos, simboliza la energía de la transformación de esta naturaleza mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiada del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y arrastra nuestras impurezas mentales y emocionales. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide, toda tendencia hacia el uso de cogniciones equivocadas, de la ignorancia, el apego y la aversión, los celos, el orgullo, la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Esta luz penetra en el corazón y elimina nuestros oscurecimientos y limitaciones. Donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociéndoles como el corazón de la purificación. Y mientras hacemos esto, experimentamos el sonido y la vibración de la sílaba hum dentro de nosotros 3 veces. Hum.
Om. Om. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales. Las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración conceptual. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Nos sonríe. Y ahora se lleva a cabo el proceso de la purificación simultánea. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Imaginamos cómo estas tres luces se irradian simultáneamente del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres sílabas dentro de nosotros 3 veces. Om. Om. Por el poder de estas tres luces, imaginamos y sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libres de elaboración conceptual. Transitemos ahora a la fase de integración, disolución y perfeccionamiento.
Shakyamuni Buda se mueve y coloca sobre de la coronilla de nuestras cabezas, 4 dedos por encima de estas, 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y encollado, este en la flor de loto, este en el disco lunar y solar y estos en Shakyamuni Buda. Shakyamuni Buda ahora a su vez se disuelve en luz y claridad. Penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual. Y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. Generemos absoluta confianza en la misma, que resuena y corresponde a nuestra naturaleza búdica. Mientras hacemos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda y concebimos cómo el universo reaparece como un Budaverso, un entorno exaltado, en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, todo es perfecto, radiante y luminoso. Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Muni. Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Una vez más, imaginamos en el medio de nuestros cuerpos como base en la práctica de la fase de perfeccionamiento y de integración, surge el canal central, una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Parte de la coronilla de la cabeza, arriba hasta ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. Y ahora simulamos el tránsito del morir, o el tránsito entre el estado de vigilia y el estado del sueño profundo sin sueños, o el tránsito entre un pensamiento y otro, donde surge la luz clara esencial de la mente. Tratamos de reconocer y estabilizarla por un momento. Lo hacemos libres de elaboración conceptual. Imaginamos cómo vientos sutiles primarios y secundarios penetran en el canal central. Las gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central, las femeninas de color rojo por la parte inferior del mismo. Se concentran en la gota indestructible en el medio del canal central y liberan la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia que tratamos de reconocer y estabilizar por un momento en el instante en que escuchemos el palmear de las manos.
Shakyamuni Buda tiene los ojos cerrados. Se coloca en el centro del corazón, en el medio del canal central. Vientos sutiles primarios y secundarios penetran en el mismo, se concentran en el área del corazón. Gotas neurales masculinas blancas descienden por la parte superior. Las gotas neurales femeninas de color rojo por la parte inferior del canal central y se concentran en la gota indestructible. En el instante en que escuchan el palmear de las manos, esta se fisura y libera la luz clara esencial de la mente. Descansamos en este reconocimiento por un momento, libres de elaboración conceptual. Y así terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado y cultivado, deseando sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyoto dana mazan de juju neto ate chamalo pade sara kupa sho chanjop sancharin po chema ke pana che chuchi ke panyam pa me payan kong ne kongu. Pawa shoma hum benze guru pema sepi hum om a hum. Y ahora llevemos a cabo la práctica de la plegaria a Duncan Druwe Nuyin Wangmo, la consorte de Shanglong Mahakala, Buda de la medicina. Oh Gran Madre, en la red de ilusiones maya, dentro de la cual la no dualidad se manifiesta como dualidad, generas continuamente un gran gozo, incorruptible e ininterminable. Alabanza a ti, a la deidad que sostiene el bolso que contiene todas las enfermedades y el lazo enjollado. Duncan Druwe Nuinya Wangmo, la más poderosa Yakshini, que cumple todos los deseos. Y recitemos 108 veces el mantra de el mismo. Om Banda Radna, Om Banza Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra 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 Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza. Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, 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 Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza. Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna. Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza. Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, 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 Om Bajra Radna Banda. Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza. Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Duma Tinkyol Tingzaza, Om Bajra Radna Banda, Tinkyol Tingzaza.
Todas las enfermedades contagiosas, epidemias de humanos y animales, los disturbios históricos, conflictos y hambrunas sin excepción en todo el mundo y en México, sean completamente saneados y apaciguados, que todos los seres disfruten y celebren de la más alta felicidad y bienestar. Cuando te emanas en la forma del general de decenas de millones de yakshas y yakshinis y espíritus de la naturaleza del norte, deja que una lluvia de siddhis, de logros espirituales ordinarios y extraordinarios se precipite y permite que el poder auspicioso de Shangun Doje Doru y otros protectores de las enseñanzas que están bajo el juramento del Dharma aumente. Gewa de nyodo da lama sanje jujune Dua je jamale pa de sala gupa shu Chanchob sanjo rinpo che Makye pana che chuchi Yaba nyampa me pa yang Kungne kongdu kawa shu. Muy bien. Pues como recordarán, hemos estado hablando acerca del cultivo de las actividades liberadoras, las actitudes conocidas como de largo alcance que representan las herramientas que el Bodhisattva pretende refinar y actualizar para a través de ese medio poder con éxito recorrer los 5 senderos que eventualmente nos conducen a la plenitud del despertar y la iluminación. Los mundanos, el de la acumulación y la preparación, y los transmundanos, el sendero del ver, donde el individuo por vez primera logra y actualiza la cognición directa y no conceptual de la vacuidad, el sendero de la meditación y la familiaridad, en donde ese entendimiento ahóndase, se profundiza, ¿verdad? Se estabiliza y eventualmente el sendero del no más aprendizaje, en donde la acumulación de mérito y sabiduría se completa y en donde el velo de las aflicciones mentales y emocionales de aquel propio de la omnisciencia se elimina, ¿sí? Para ello, evidentemente, es fundamental el cultivo de estas actividades liberadoras, aquellas que refuerzan la dimensión de la primera fase del camino, el mérito, y aquellas que refuerzan la sabiduría. Nos encontramos precisamente hablando acerca de la última de estas paramitas, actividades de largo alcance o acciones liberadoras, la de la sabiduría, y recordarán que en ese contexto hemos venido hablando acerca del entendimiento de la vacuidad, ¿sí? Así entonces hemos hablado de la importancia que tiene establecer el punto de vista desde la perspectiva de la vacuidad, ¿verdad? Y las etapas que se requieren para actualizar dicha comprensión de la misma. Les comentaba simultáneamente la semana pasada la importancia que tiene el que tengan paciencia. Este es un tema complejo, naturalmente, es difícil. Tenemos que escuchar esta instrucción varias veces y creo que en este contexto es afortunado el que esté dando esta instrucción a través de este medio, porque se graba y ustedes pueden escucharla recurrentemente, lo pueden hacer a su ritmo, pueden pausar y tomar notas y poco a poco ir generando pues el más profundo entendimiento de este tema que les sea posible. Intento a la medida de mis posibilidades el simplificarlo al máximo, pero evidentemente se trata de un tema que no es fácil y por lo tanto, a pesar de mi esfuerzo, pues le acompaño un cierto orden y nivel de complejidad, pero al mismo tiempo esto no es malo porque
es un reto para todos nosotros y es algo con lo que tendremos que ir poco a poquito trabajando. Así que bueno, para poder entender del todo el tópico de esta semana, pues es muy importante el que recapitulen el de la semana pasada, en donde hablábamos acerca de las etapas en la actualización de la comprensión de la vacuidad en el contexto de la paramita de la sabiduría, ¿sí? Que se centre en eso, precisamente la comprensión del vacío. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en la comprensión de las dos verdades, ¿sí? La verdad relativa, la verdad convencional y la verdad ulterior, ¿sí? Bien. Recordarán que algunos sutras, los discursos que el Buda nos dio y compartió, afirman que de tan solo generar siquiera una especie como de duda o sospecha en torno a la realidad, a la manera en que las cosas existen. Si nosotros integramos la concepción de la vacuidad, es posible producir y propiciar siquiera una fisura en el samsara, en la existencia cíclica, en la vida condicionada. Tomemos el ejemplo clásico que nos comparte Nagarjuna, el padre de la filosofía del camino medio, en varios de sus distintos escritos, en torno a la cuerda y la serpiente. Al entrar, por ejemplo, a un cuarto oscuro y percibir una cuerda, podemos fácilmente confundirnos y pensar en efecto se trata de una serpiente y por tanto reaccionar para la misma con temor y aversión. Sin embargo, si alguien tan solo establece la duda en torno a esta apariencia, esa duda es suficiente para debilitar o inhibir el miedo y la aversión, permitiéndonos así investigar con mayor detenimiento y eventualmente pues, propiciar que nos podamos liberar de dicha confusión, de esa percepción equivocada y reaccionar de una forma pues tergiversada ante ese evento, ante esa condición y circunstancia. De la misma manera, emprendemos nuestra investigación de la realidad a través de la comprensión de la vacuidad. Hablemos el día de hoy en torno a esta noción fundamental de la filosofía del camino medio, que es las de las dos verdades, centrales también para la aproximación que es propia de la tradición del vehículo amplio, el Mahayana o el sendero del Bodhisattva. ¿Sí? Aryadeva, el discípulo primario de Nagarjuna, comenta en sus 400 stanzas, stanza quiere decir versos, uno de los clásicos de la literatura del budismo Mahayana, como también lo ha sido de la tradición de Nalanda, cuya influencia fue central en la transmisión del Buddha Dharma en el budismo del Tíbet, del techo del mundo. Así entonces, Aryadeva comenta en sus 400 stanzas, un clásico del entendimiento de la vacuidad, que entender las dos verdades es fundamental para, a su vez, comprender a las cuatro nobles verdades, las cuales, a su vez, son el fundamento de toda práctica budista, la del Buddha Dharma en general. Así entonces, si nosotros deseamos dilucidar la naturaleza y trascendencia de las cuatro nobles verdades, la verdad del sufrimiento, su causa, cesación y el camino que conduce a la misma, pues requerimos como punto de partida refinar nuestro entendimiento de las dos verdades. Y al mismo tiempo y en consecuencia, podemos ir debilitando y degradando las causas que propician a la existencia cíclica, la ignorancia, el apego y la aversión. Las dos verdades iluminan a la lucha convencional que acompaña a la existencia cíclica y el método a través del cual podemos nosotros finalmente superarla. Comprendamos entonces a estas, las que denominamos la verdad convencional y la verdad ulterior. Si algo puede categorizarse como una verdad superior, es porque propicia la liberación de la existencia cíclica de la vida condicionada. De la misma nos libera. Si es una verdad convencional, la que surge en dependencia del acuerdo individual y colectivo, puede caracterizarse por uno de dos aspectos. Por un lado, puede atarnos al samsara de forma continua, pero por otro, puede liberarnos del mismo. Esto es, podemos nosotros
como lo haríamos en un sueño, ¿verdad? Comprender la condición ilusoria del mismo, aunque sea de una forma conceptual, y a través de ese medio debilitar las variables que nos atan a este. O podemos no tener ese entendimiento y simplemente aprender las apariencias oníricas como si estuvieran dotadas de realidad objetiva, y esto nos ata pues más profundamente en la continuidad y tiranía de las mismas. Así entonces, una verdad convencional puede caracterizarse por uno de dos aspectos. Puede ya sea atarnos al samsara o puede liberarnos del mismo. Analicemos la etimología de la frase utilizada en la lengua tibetana para referirnos a lo que comprendemos como la verdad convencional. El término que utilizamos es Kunzop Denpa. Kun significa todo, Zop, oscurecer, y Denpa, verdad. Así entonces, a pesar de que hablamos de la verdad convencional, en realidad el equivalente tibetano se traduce literalmente como una verdad absolutamente oscurecida, o algo que se manifiesta como verdadero a una mente totalmente obnubilada, una mente dualista, una mente animada por la confusión y la ignorancia. Desde la perspectiva de tal mente, una verdad convencional es en realidad verdadera o se manifiesta como si estuviera dotada de realidad objetiva. No obstante, desde la perspectiva ulterior, aquella que actualiza a una persona liberada, esa realidad convencional es en realidad falsa, dado el hecho de que la misma pues no existe como aparece. En el sistema del camino medio consecuencialista, al que conocemos como el del Prasangika Madhyamaka, el punto de vista superior de la filosofía del sendero amplio, el Mahayana, el del Bodhisattva, el Bodhisattvayana. Y particularmente importante, por ejemplo, en la escuela Gelugpa del budismo tibetano, y su más importante autor son Lama Tsongkhapa, ¿sí? Se considera que, se considera a todas las percepciones directas válidas, con excepción de la percepción directa de la vacuidad, como estados de conciencia equivocados, debido al hecho de que su objeto aparece como dotado de existencia intrínseca, cuando en realidad no la tiene. Por lo tanto, y por ejemplo, a pesar de que comúnmente llamamos a la percepción visual de un vaso una percepción válida directa, debido al hecho de que éste a nosotros aparece como dotado de realidad objetiva, como si existiera acorde a esa manifestación por sí mismos de su propio lado de forma autónoma o independiente, como si se tratase de una entidad unitaria, permanente o coherente, estable, es entonces una realidad, entonces en realidad una percepción falsa. Examinemos esto con mayor detenimiento. A la conciencia sensorial que afirma la existencia de un vaso, la que denominamos una percepción válida directa, el vaso aparece como 100% correcto. Esto es como dotado de una identidad intrínseca de vaso. Sin embargo, cuando comenzamos a reconocer la realidad convencional del vaso, aunque sea de forma primaria, nos daremos cuenta de que el objeto de la cognición válida directa, en realidad tiene o cuenta con una apariencia equivocada. Al entender esto, cualquier confianza y creencia que podamos tener en torno a nuestra percepción del vaso se ve naturalmente cuestionada o se ve puesta en duda. Cuando entendemos a las verdades convencionales, comprendemos simultáneamente que hay errores en nuestra percepción. Al actualizar la comprensión de las verdades ulteriores, estos errores serán del todo gradualmente erradicados. Para generar la actualización de la comprensión de la verdad ulterior, libre de todo error, primero se plantea indispensablemente identificar cuáles son esos errores. Necesitamos reconocer como punto de partida
que hoy nosotros nos encontramos afligidos por una percepción equivocada, la de la cognición dualista y la reificación. Esa tendencia en nosotros recurrente a concebir a estas apariencias, las sensoriales, como si estuvieran dotadas de realidad objetiva, como si existieran acorde a la forma en que a nosotros se presentan por sí mismas, desde su propio lado, en independencia de partes, condiciones, circunstancias y nuestra propia designación conceptual. En nuestras vidas, la experiencia de felicidad y sufrimiento se debe, afirma la tradición budista, la filosofía del camino medio, la consecuencialista, a la relación que establecemos entre nuestra mente subjetiva y los objetos externos. Nuestra confusión surge como un resultado directo de la forma en que los objetos aparecen en nuestras mentes y la manera en que nosotros concebimos a dichos objetos, cómo existen, cómo se manifiestan. Y como resultado de esta confusión, de esta inhabilidad para establecer de forma nítida la diferencia que existe entre la apariencia y la realidad, el hecho de que los fenómenos a nosotros aparecen como dotados de realidad objetiva, cuando en realidad existen en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Existen, pero no de la forma en que a nosotros aparece, acumulamos el karma que causa y sostiene a la existencia cíclica. Ese karma no se acumularía si nosotros pudiéramos distinguir y entender la naturaleza de las cosas. La verdad ulterior tan solo puede ser entendida sobre de la base de la realidad convencional. A un vaso se le considera como una verdad convencional porque no existe como aparece. No quiere decirse por esto que no existe, pero no existe como aparece. Esto significa que para que una percepción sensorial directa, tal como aquella en la mente de un ser ordinario que percibe el vaso, este aparece como dotado de existencia intrínseca. ¿Sí? Para una percepción sensorial directa, tal como aquella en la mente de un ser ordinario quien percibe al vaso, este aparece como dotado de existencia intrínseca. Sin embargo, al sujetar a esta cognición al análisis, es posible develar el hecho de que el vaso carece de siquiera un átomo de dicha existencia intrínseca. En un nivel grosso, podemos afirmar que algo inherentemente existente tendría que ser por definición también autónomo o independiente. No obstante, al analizar el vaso, podemos claramente observar que, como todo fenómeno, en realidad posee una naturaleza dependiente, que emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias, de nuestra propia designación conceptual en su condición como vaso. Así entonces, comenzamos por intentar actualizar y comprender la naturaleza convencional del vaso, reconociendo que hay errores en la percepción ordinaria del mismo. Comúnmente tenemos o elaboramos, ¿verdad?, de ese vaso una idea equivocada. Y procedemos subsecuentemente a intentar eliminar esos errores a través de la aplicación de la lógica y el razonamiento, de los cuales el superior, en el contexto de la filosofía mahayana y del camino medio, es el del surgimiento dependiente. Si entendemos que esa apariencia emerge en dependencia de condiciones y circunstancias, partes y la designación conceptual, habremos aprehendido directamente su condición ulterior. Al aplicar entonces la lógica y el razonamiento, eventualmente nos daremos cuenta de que el vaso no existe de la forma en que a nosotros aparece. Y habiendo actualizado la verdad convencional del vaso, entenderemos que en efecto hay algo que negar, ¿verdad? Su identidad intrínseca. Sin embargo, antes de que nosotros podamos generar un reconocimiento completo de lo que debe de ser negado del objeto a refutar, debemos comprender los errores que están siendo ejecutados por la mente que percibe equivocadamente a dicho vaso. Así, una vez que en nosotros surja una certera comprensión de todo esto, podremos actualizar el entendimiento de la naturaleza ulterior del vaso. Recapitulemos, no es un tema sencillo. ¿Sí? Una vez más.
Si algo puede categorizarse como una verdad superior, es porque propicia la liberación de la existencia cíclica. Nos permite trascender al samsara. Si es o trátase de una verdad convencional, puede caracterizarse por uno de dos aspectos: atarnos al samsara o liberarnos del mismo, dependiendo de cómo la abordamos. Analicemos la etimología de la frase utilizada en la lengua tibetana para referirnos a la verdad convencional: Kun Zop Dempa. Kun significa todo, Zop, obscurecer, Dempa, verdad. Así entonces, a pesar de que hablamos de la verdad convencional, el equivalente tibetano se traduce literalmente como una verdad absolutamente oscurecida, o algo que es verdadero, pero para una mente totalmente obnubilada, una dominada por el triple veneno, el de la ignorancia, el aferramiento, el apego, la aversión, la cognición dualista y la reificación. Desde la perspectiva de talmente una verdad convencional, es en realidad verdadera, así a nosotros aparece. No obstante, desde la perspectiva ulterior es falsa, dado el hecho de que no existe como aparece. Por ejemplo, para una persona ordinaria, el vaso aparece acorde a su manifestación, o pensamos existe acorde a cómo aparece. Pero para alguien que ha ahondado y progresado en el camino, esa apariencia no se desvanece, sigue haciéndose presente, pero entendemos que no existe como se manifiesta, ¿sí? En el sistema del camino medio consecuencialista, el Prasangika Madhyamaka, se considera todas las percepciones directas válidas, con excepción de la percepción directa de la vacuidad, como estados de conciencia equivocados o aflictivos, debido al hecho de que su objeto de cognición aparece como dotado de existencia intrínseca, cuando en realidad no la tiene. A la cognición visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa, a la cognición conceptual mental. Por lo tanto, y por ejemplo, a pesar de que comúnmente llamamos a la percepción visual de un vaso una percepción válida directa, debido al hecho de que éste a nosotros aparece como dotado de realidad objetiva, es en realidad una percepción falsa. Examinemos esto con mayor detenimiento. A la conciencia sensorial que afirma la existencia de un vaso, una percepción válida directa, el vaso aparece como 100% correcto, esto es, como verdadero en términos a su manifestación como vaso. Sin embargo, cuando comenzamos a reconocer la realidad convencional del vaso, que existe convencionalmente como un vaso, sí, en dependencia de causas, condiciones y circunstancias, como lo es la designación conceptual, ¿sí? Cuando comenzamos a reconocer la realidad convencional del vaso y no la confundimos con su realidad objetiva, aunque sea de forma primaria, inicial, introductoria, nos daremos cuenta de que el objeto de cognición válida directa, tiene una apariencia equivocada. Y al entender esto, cualquier confianza y creencia que podamos tener en torno a nuestra percepción del vaso se va a ver naturalmente cuestionada, puesta en duda y poco a poco debilitada. Esto es, la cognición dualista, que se basa en la reificación, irá poco a poco a través de este medio de investigación debilitándose y eventualmente superándose. Cuando entendemos a las verdades convencionales, su naturaleza y condición, comprenderemos simultáneamente que hay errores en nuestra percepción, porque confundimos la verdad convencional con la absoluta. Creemos que el objeto existe como aparece por sí mismo desde su propio lado. Y al actualizar la comprensión de las verdades ulteriores, cómo realmente existe el objeto en oposición a cómo aparece, estos errores por nosotros se verán poco a poco pero certeramente erradicados. Para generar la actualización de la comprensión de la verdad ulterior, libre de todo error,
Primero se plantea indispensable identificar cuáles son esos errores, lo que hemos denominado previamente como los objetos a refutar, que en esencia tiene que ver con la identidad intrínseca, con la existencia objetiva. Eso es lo que tendremos que refutar. Necesitamos reconocer como punto de partida que hoy nosotros nos encontramos afligidos por una percepción equivocada, aquella que proyecta identidad intrínseca, aquella que concibe que la cognición es objetiva. En nuestras vidas, la experiencia de felicidad y sufrimiento se debe, así lo afirma la tradición budista, a la relación que establecemos entre nuestra mente subjetiva y los objetos externos. ¿Sí? Si esa relación es una de sabiduría, hay bienestar. Si es una de ignorancia, hay dolor. Nuestra confusión surge como resultado directo de la forma en que los objetos aparecen a nuestras mentes y la manera en que nosotros concebimos que dichos objetos existen. Como resultado de esta confusión, acumulamos el karma que causa y sostiene a la existencia cíclica y que propicia y detona el resto de nuestras diferentes aflicciones mentales y emocionales. La verdad ulterior tan solo puede ser entendida sobre la base de la realidad convencional. A un vaso se le considera como una verdad convencional porque no existe como aparece. Esto significa que para una percepción sensorial directa, tal como aquella en la mente de un ser ordinario, quien percibe al vaso, este aparece como dotado de existencia intrínseca, ¿no es cierto? Sin embargo, al sujetar esta cognición al análisis, a la investigación introspectiva, es posible develar el hecho, hacer evidente que el vaso carece de siquiera un átomo de existencia intrínseca, que no existe así. En un nivel más grosso, podemos afirmar que algo inherentemente existente, como el mundo fenoménico ordinariamente a una mente confusa aparece, tendría que ser por definición también autónomo o independiente. Nada existe de esa manera. No obstante, al analizar el vaso podremos claramente observar que como todo fenómeno posee qué tipo de naturaleza. Sí existe, pero ¿cómo? Como un surgimiento dependiente. Así entonces comenzamos por intentar actualizar y comprender la naturaleza convencional del vaso, reconociendo que hay errores en la percepción ordinaria que del mismo comúnmente tenemos. Y procedemos subsecuentemente a intentar eliminar estos errores a través de la aplicación de la lógica y el razonamiento, de los cuales el superior en la filosofía del camino medio es el del surgimiento dependiente. Al aplicar la lógica y el razonamiento, eventualmente nos daremos cuenta que el vaso no existe de la forma en que a nosotros aparece. Eso no quiere decir que no existe, no del todo, pero no de esa manera. Y habiendo actualizado la verdad convencional del vaso, entenderemos que en efecto hay algo que negar, un objeto a refutar, que es la existencia intrínseca. Sin embargo, antes de que nosotros podamos generar un reconocimiento completo de lo que debe de ser negado o refutado, debemos comprender los errores que están siendo ejecutados por la mente que percibe a dicho vaso. Por ejemplo, que la mente le está proyectando al vaso existencia objetiva, existencia unitaria, autonomía, independencia, permanencia. Debemos de comprender eso. Y así, una vez que en nosotros surja una certera comprensión de todo esto, podremos actualizar el entendimiento de la naturaleza ulterior del vaso, que es su vacuidad y surgimiento dependiente. Cuando nos encontramos enfermos, el primer paso es reconocer que algo en nosotros está mal, en desequilibrio, en desorden. Este es seguido por un segundo, el de determinar exactamente cuál es la enfermedad, cuál es la maladía que nos afecta, que nos aqueja. Por ejemplo, si algo se encuentra mal con nuestros pulmones o nuestros corazones o lo que fuere, ¿no? Si no tenemos un buen diagnóstico, no podremos propiciar un alivio. Actualizar la verdad convencional es como saber que estamos enfermos, que algo no está bien. Reconocer al objeto de refutar o de refutación es como determinar exactamente cuál es la enfermedad que nos aqueja. Y actualizar a la verdad ulterior es equivalente a curarnos o aliviarnos de dicha enfermedad. Va de nuevo, porque esto es muy importante. Actualizar
la verdad convencional es como saber que estamos enfermos, que algo no está en nosotros bien. Reconocer al objeto a refutar es como determinar exactamente cuál es la enfermedad que nos aqueja. Y comprender a la verdad ulterior es equivalente a curarnos o aliviarnos de dicha enfermedad. ¿Sí? Esto es muy importante. En realidad, la verdad convencional y la verdad ulterior, si lo piensan, son mutuamente exclusivas. Esto quiere decir que no existe fenómeno alguno que sea tanto una verdad ulterior como una verdad convencional simultáneamente. No solamente la verdad ulterior y convencional son mutuamente exclusivas, sino son, se afirma, directamente mutuamente exclusivas. Déjenme explicarles por qué, ¿sí? La forma en que un vaso y un pilar son mutuamente exclusivos y la forma en la que la realidad convencional y la realidad ulterior son mutuamente exclusivos no es la misma. Es cierto que uno no puede hallar una entidad que sea tanto vaso como un pilar, no al mismo tiempo, ¿no es cierto? O es vaso o es pilar. De la misma manera, una cosa no puede ser tanto una verdad convencional como una verdad ulterior, o es una o es otra. Sin embargo, mientras un fenómeno exista, debe de ser uno de los dos, o una verdad convencional o una ulterior. Y esto no puede decirse de los vasos y los pilares. Ahora, en términos de la existencia verdadera y de la existencia no verdadera, a través del acto de negar la existencia verdadera, establecemos lo que no es verdaderamente existente. Al establecer que no es verdaderamente existente, negamos su existencia objetiva. Y esta es la manera a proceder. Cuando la mente elimina un tipo de existencia, automáticamente implica algún otro tipo de existencia. Y cuando la mente establece un tipo de existencia, automáticamente niega ese tipo de no existencia. Por ejemplo, cuando entendemos que un fenómeno es permanente, automáticamente negamos la idea de que dicho fenómeno sea impermanente. Y cuando aprendemos que el fenómeno es impermanente, negamos la idea de que exista de forma permanente. ¿No es cierto? De la misma manera, cuando establecemos a la vacuidad, es esencial entender el tipo de existencia que estaremos refutando. Para actualizar la comprensión de la vacuidad de las dos verdades, es muy útil entender esto. Es también de gran ayuda entender cómo funcionan las negaciones afirmativas y no afirmativas, un concepto básico de la lógica india y budista. Una negación no afirmativa es una mera negación. Por ejemplo, la afirmación no hay un vaso es una negación no afirmativa. ¿Por qué? Porque simplemente niega algo sin implicar la existencia de otra cosa. Mientras que una negación afirmativa niega una cosa mientras que simultáneamente implica la existencia de otra. Por ejemplo, la declaración, el hombre gordo no come almuerzo. Lo que aquí se niega es el hecho de que el hombre almuerce, pero lo que se afirma a través de la inferencia lógica es el hecho de que consume otras comidas, el desayuno o la cena. El vacío, la existencia no inherente y la existencia no verdadera son negaciones no afirmativas. ¿Sí? Todas estas ideas nos permiten establecer la diferencia entre la verdad convencional y la verdad ulterior. No olvidemos entonces, algo puede categorizarse como una verdad superior si nos libera de la existencia cíclica. Y es una verdad convencional, ¿verdad? Si ya sea nos ayuda a liberarnos del samsara, como la concepción conceptual de la vacuidad, ¿verdad? O nos ata al samsara, como la cognición ignorante dualista de cualquier fenómeno de nosotros y de la realidad en general. Sin embargo, ¿verdad? No olviden que tan solo generar una sospecha en torno a la realidad de la vacuidad, al hecho de que los fenómenos no existen como aparecen, como acontece o se pretende podamos
hacerlo en la yoga del sueño, ¿no? Al entrar al mismo, el cuestionarnos si esas apariencias es posible, en efecto, no existan como nosotros aparecen, porque realmente aparecen dotados de realidad objetiva, pero no la tienen. El meramente cuestionarnos si esto es posible, el que estos fenómenos no existan como nosotros aparecen convencionalmente, puede producir lucidez, despertarnos dentro del sueño y así permitir que nosotros comprendamos su naturaleza y condición ilusoria y liberarnos de la influencia tiranizante que ese sueño ejerce sobre de nosotros. Lo mismo acontece dentro del samsara. Solo generar una sospecha en torno a la realidad de la vacuidad es suficiente para producir una fisura en el samsara. ¿Sí? Como el ejemplo, insisto, de la cuerda y la serpiente, el meramente dudar de que esa cuerda que a nosotros aparece como serpiente sea tal, es suficiente para permitirnos investigar y eventualmente erradicar esa creencia equivocada. La realidad ulterior se refiere a la manera en que los fenómenos a nosotros aparecen. La realidad ulterior, cómo es que realmente existe. Establecer esa distinción a través específicamente del razonamiento del surgimiento dependiente nos puede ayudar a liberarnos de la existencia cíclica. Y esto es central para el cultivo de la perfección de la sabiduría. ¿Sí? La semana pasada, entonces, nosotros establecimos el punto de vista desde la perspectiva de la vacuidad y las etapas en la actualización de la comprensión de la vacuidad. Y esta semana tuvimos la oportunidad de hablar y analizar o comprender a la verdad convencional y la ulterior. Repasen estos temas, son complejos, ¿verdad? Pero nos ayudan a distinguir entre la manera en que las cosas a nosotros aparecen de la forma en que realmente existen. Muchas gracias. Eh, pues manténganse bien esta semana, cuídense mucho, traten de permanecer en casa si les es posible. Continuaremos con nuestro programa de educación a distancia. Y recuerden, 2 y 3 de mayo estaré dirigiendo un retiro virtual en torno al cultivo de la bodhicitta a través de prácticas como lo son las de las 6 causas y su consecuencia, el intercambio del uno por el otro, el Tonglen, ¿verdad? Para nuestra comunidad o que coordina nuestra comunidad de Oaxaca. Todos los detalles lo hayan en nuestras redes sociales, en la propia página de Facebook, de Instagram o las redes sociales de Casa Tibet Oaxaca o la de México, por si nos desean acompañar. Muchas gracias a todos. Terminemos dedicando el mérito y así deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade nyodo dala mazonde juyune joa jamalu bade sala gupa ju chanchop sencho rinpoche ma kepana chechuchi kepa nyampa me payang kongne kongdu pewa shoma hum benzi guru pema seti hum oma. Muchas gracias, que estén todos bien y sanos.